Bienvenidos a este curso sobre liderazgo y cuál es nuestro rol, que es el pilar fundamental para la salud, seguridad en el trabajo, como líderes en el desempeño diario de nuestro equipo de trabajo. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción. Yo voy a hablarles en primer lugar un poquito de mi persona. Soy un ser humano como todos ustedes. Tuve el privilegio de haber podido estudiar y estudiando me fui creciendo profesionalmente. Esto siempre lo comento para los que no me conocen. Yo soy ingeniero civil, cumplí 40 años de graduado de ingeniero. Tengo 2 magísteres, uno en planificación y otro en ingeniería ambiental e ingeniería nuclear, la parte de seguridad. O sea que soy un buen técnico y de hecho esos 2 posgrados me los pagaron las empresas donde trabajaba. O sea que técnicamente yo me fui formando muy bien profesionalmente. Mi problema comienza, y por eso cuento esta historia, cuando me nombran jefe de un equipo, me nombran supervisor. Porque antes de eso yo era, toda la culpa de lo que sucedía en la empresa era de mi jefe, ¿no? Mi jefe no sabe, mi jefe, si yo fuera gerente, si yo fuera, hasta que un día lo fui. Y en ese momento me di cuenta que lo que ahora llaman habilidades blandas, tenía mucho que desarrollar en mi vida. Y comienzo a trabajarlo. O sea que yo tengo 30 años hablando de liderazgo y me he ido perfilando por ahí, aunque hago mis trabajos de ingeniería ambiental, de la parte de salud y seguridad, sistemas de gestión, etcétera. Pero ese desarrollo fue creciendo y fui llevando una vida más enfocada hacia lo humano. Esto lo cuento siempre porque es importante que sepan que soy ingeniero formado con 2 posgrados en ingeniería. No soy psicólogo, no soy médico, no soy psiquiatra, pues, pero he trabajado esto porque lo empecé a trabajar conmigo. De hecho, me psicoanalicé durante 9 años, 1 hora diaria, una vez a la semana, todos los jueves, recuerdo claramente, tratando de averiguar por qué a algunas personas yo le caía muy bien, por qué a otras personas no le caía tan bien. Y en ese camino descubrí lo que era el liderazgo, lo que me faltaba, que todavía me falta, porque hay gente que cree que como hablo mucho de esto debo ser tremendo líder. No, yo sé cuál es el camino y sé el foco y sé hacia dónde voy. Y cuesta. Y sé cuando me caigo y me tengo que levantar. Eso es lo que tengo claro y tengo la disciplina, pero es un camino tortuoso, largo, el del liderazgo. Entonces, con esta introducción los quería llevar a ese mundo del liderazgo desde el punto de vista de un técnico que se metió en esto y tiene 30 años tratando todavía de averiguar muchas cosas. En ese camino, entonces uno se topa con frases como las de Albert Einstein, que en verdad fue un fenómeno. Por cierto, hoy venía leyendo, alguien colocó en el Twitter que los hijos de Albert Einstein no tienen que ser genios, la genialidad no se hereda. Pues yo me especialicé en hidráulica y uno de los expertos en hidráulica que tuve la dicha de conocer como docente fue un hijo de Albert Einstein, que es hidráulico y es un genio, es un fenómeno. Aunque otro hijo de Albert Einstein estuvo interno con otros problemas, ¿no? Ese Albert Einstein era genial, era súper genial. Entonces él decía, el mundo que hemos creado es un producto de nuestro pensamiento. Hasta ahí quiero analizar un poquito esto. Lo que está allá afuera viene de nuestro pensamiento. Lo que yo veo es algo que yo estoy pensando, estoy recreando afuera. Mi pensamiento es mío, es íntimo. Entonces yo lo recreo afuera y por eso hay gente que cuando ve cosas y siente que, por ejemplo, que el mundo es injusto, es porque está recreando algo que está pensando. No puede cambiar ese pensamiento sin cambiar nuestra forma de pensar. La realidad no va a cambiar si yo no cambio como pienso. Eso es vital que lo planteemos desde ahora, porque todo lo que yo voy a hablar los va a invitar a cambiar su forma de pensar. Si no cambian la forma de pensar, por ejemplo, si yo pienso que los líderes nacen y no se hacen, entonces no debería estar en un curso de esto. Yo soy muy sincero.
Yo también pensaba, bueno, es que porque yo tenía amigos desde pequeño que tenían un liderazgo y decía, pero parece que los líderes nacen. No, los líderes también se hacen, también. No dije que solo se hacen o nacen, también se hacen. Después lo voy a explicar con más detalle. Entonces, si yo quiero lograr alcanzar niveles de liderazgo altísimos, lo primero que tengo que cambiar es la forma de pensar. Si yo no cambio mi forma de pensar y quiero agregar más, olvídense de tolerar. Tolerar significa, si yo voy a agarrar estos lentes aquí, ¿hasta dónde toleran estos lentes si yo les hago así? Hasta que se quiebren. Entonces no es tolerar, es aceptar el mundo como es, aceptar que hay otros que tienen otra manera de ver el mundo, quererlos como son, aceptar su manera de pensar, porque tienen sus propios pensamientos. Entonces yo tengo que empezar aceptando los míos y ver aquellos pensamientos que lo vamos a ver algún día en otro curso, que son los pensamientos que nos limitan tremendamente, nos generan como que nos encadenaran a un estilo de vida, a unas actitudes y no nos dejan crecer. Todo esto se los comento porque, y solo con una frase de Albert Einstein, podemos pasar horas hablando de esta frase, porque yo creo mucho en esto. El mundo allá afuera no existe. Si ustedes cierran los ojos, allá afuera no hay nada. Todo está cuando yo abro los ojos, percibo la luz, porque si fuera de noche tampoco veo nada. Entonces es la luz la que me hace ver. Y por eso que la gente busca la luz interna. Y esa luz interna es la que me hace ver la luz de afuera. Y yo voy a ver esa luz de acuerdo a cómo es mi luz interna, ¿no? Y voy a dejar a Albert Einstein hasta ahí porque él tiene otra frase tremenda. Él decía, triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Y eso es otra de las cosas que tenemos que ir borrando de nuestra mente, los prejuicios. Un prejuicio es un juicio previo que hacemos de algo, de una circunstancia o de alguien. Los prejuicios también nos atan, porque los prejuicios no nos dejan conversar, no nos dejan hablar. Si yo tengo un prejuicio contra alguien por su forma de pensar, cuando está hablando, yo estoy pensando en cómo le voy a responder y yo no estoy pensando en por qué piensa así, cuáles son sus realidades, qué pensamiento tiene que lo hace crear esa realidad y cómo yo aprendo de la realidad de esa persona. Y eso es lo que nos decía Einstein, porque él aprendió a cómo desintegrar un átomo y de hecho de allí salen las 2 bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y a él eso le dio una tristeza tremenda y de ahí sacó la reflexión y dijo, qué increíble, ¿no? Yo puedo desintegrar un átomo de una forma facilísima, pero un prejuicio de alguien es casi imposible. ¿Por qué? Porque está muy metido dentro. Y eso tiene que ver con nuestras creencias y nuestras actitudes. Hay una experta que lamentablemente falleció, es contemporánea, Marilyn Ferguson, que decía una frase que la digo cada vez que hago una presentación, ya sea una conferencia o un curso, repito esta frase porque esta frase es la clave del crecimiento como ser humano. Si usted cree en lo que siempre ha creído, usted va a pensar como siempre ha pensado y va a actuar como siempre ha actuado y va a obtener lo que siempre ha obtenido. Yo pasé, aunque no lo crean, 2 años, yo repetí esta frase porque en verdad es tremenda. Si usted cree lo que siempre ha creído, va a seguir pensando como siempre ha pensado y va a actuar como siempre ha actuado y lo que va a obtener es lo que siempre obtiene. Entonces, si yo quiero cambiar lo que obtengo, ¿qué tengo que cambiar? Yo quiero tener mejores resultados en mi vida, ¿qué debo cambiar? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aparecieron unos fenómenos que se dieron cuenta del negocio, porque esto es un negocio, y dijeron, hay que actuar. Entonces empezó el mito de la felicidad. Sé feliz, no importa, te estás muriendo, pero sé feliz. Hay que ser feliz, un ejemplo. O ve al gimnasio, tienes que estar delgado. Cuando la pregunta es, ¿tengo que estar delgado o tengo que estar sano? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hace un gimnasio conmigo? Me arregla mi cuerpo, pero mi pensamiento, mi forma de ser, mi espíritu, me lo arregla un gimnasio. Entonces, claro, no es la acción, es creer que yo debo estar sano. Y el gimnasio puede ser parte de esa salud, esa sanidad que yo busco. Parte, pero no es el todo.
es la acción lo que nos mata. Nos quedamos, creemos que cambiando la acción vamos a resolver nuestros problemas existenciales y vamos a descubrir nuevos resultados. No, porque sigues actuando con el mismo pensamiento y con la misma creencia de antes. Y por eso cuando hacemos dieta, por ejemplo, que la dieta es una acción, voy a actuar como siempre he actuado porque sigo pensando, pero si yo creo que mi alimentación debe ser sana y balanceada, no hacer una dieta, la dieta es otra cosa, no es acción, es creer en que tengo que comer mejor, entonces mi vida cambia. Y por eso Marilyn Ferguson la pegó, escribe el libro La conspiración de Acuario, se hace famosa, y también yo confieso que yo pasé 2 años tratando de entender esta frase hasta que la entendí. La clave es cambiar la creencia. Entonces, en cuanto al liderazgo, yo tuve que cambiar mi creencia. Yo creía que el líder era mi jefe y que cuando yo fuera jefe iba a ser el líder. Bueno, craso error. Primero, yo soy el líder de mi vida. Y segundo, el ser jefe no te hace líder. El liderazgo te lo da la gente. Y entonces ahí comienzan mis choques con la vida y digo, bueno, pero ahora soy el jefe porque estos me hacen caso y sí, jefe, lo que usted diga, y estos no me hacen caso, ese jefe no sirve. O sea, la misma historia que yo viví, la iba repitiendo, pero ahora como supervisor. Y me di cuenta de que el problema era que yo creía que ser jefe ya te ponía como líder, y no es así. Hay líderes en la sombra, hay líderes en la luz, pero que tú no te imaginas que son los líderes, y pueden ser un colaborador, puede ser el señor que barre el patio, puede ser el que maneja la combi, puede ser el gerente general. Los líderes están ahí. Entonces, ¿cómo se formaron esos líderes? Bueno, porque creen que tienen un liderazgo, no en la vida de los demás, sino en sus propias vidas. Entonces, voy a desmenuzar un poquito más lo que es una creencia. Una creencia es un estado de la mente que considera verdadero, contra toda prueba. Es algo que para mí, en mi mente, eso no me lo va a cambiar nadie. Eso es una creencia, eso es profundo. Muchas de esas creencias que nadie me va a cambiar conforman lo que llamamos los paradigmas. Entonces, un paradigma está conformado por varias creencias que me sustentan ese paradigma que es mi manera de ver el mundo. Entonces, hay paradigmas bonitos. Por ejemplo, mi caso, somos 8 hermanos, 4 niñas, 4 niños, y mi papá nos enseñó que las damas se respetan, las damas se aman, sus hermanas son sagradas, etc. Entonces, mi paradigma por esa serie de creencias es que las mujeres son hermosas, merecen respeto, cariño, consideración, mi mamá es sagrada, etc. Pero hay otras personas que sus creencias, en ese caso, son totalmente diferentes. De hecho, si ustedes analizan lo que son actitudes, esas actitudes vienen de allí por las experiencias propias, lo que aprendemos, y entonces nosotros no logramos encajar en realidades, y la gente quiere, mándenlo, volvemos a la acción, mándenlo a un curso para que aprenda tal cosa. No, no es ir a un curso para aprender, es cambiar la creencia, porque como yo considero eso es como verdadero lo que yo creo, y contra toda prueba. De hecho, son cosas que han pasado, pero también cosas que he pensado, sueños que tengo. Hay cosas que nunca han pasado, pero para mí eso es así y punto. Y yo invito a la gente a que vea que todavía hay gente, no todavía, ahora hay un nuevo cambio de timón en el pensamiento de muchas personas que aseguran que la Tierra es plana. ¿A raíz de qué? De evidencias de que la NASA, todo lo que te muestra la NASA dice manipulado, renderizado con no sé qué, o sea, todas esas fotos y tal tienen Photoshop, búsquenlo, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, bueno, ¿no será que la Tierra no es redonda? Bueno, es para que ustedes vean las creencias, y se va formando un grupo que tiene una creencia, y los otros tenemos una creencia porque a mí me enseñaron desde pequeño que el globo terráqueo es un globo terráqueo. Esas creencias hay unas que nos potencian tremendamente. O sea, creer que yo soy un enviado celestial para hacer el bien, para dejar una huella en el mundo, para ser trascendente, para amar, etc., eso nos potencia. Pero hay otras creencias que nos limitan. Hay creencias como, bueno, es que yo siempre he sido bruto para eso. Bueno, es que no todo el mundo va a ser jefe. Pues. O sea, ese tipo de creencias nos limitan. Porque nadie te dijo tú vas a nacer para ser jefe, eso no existe en la naturaleza.
No existe un cargo que te dan en una empresa. Lo que existe es el crecimiento como ser humano. Eso sí existe. Entonces, todos nacimos para alcanzar el máximo potencial que tenemos. Y el potencial que tenemos es tremendo, es impresionante. Tengo amigos que hablan 8 idiomas y me impresionan. Yo tengo un amigo que hablaba 8 idiomas, astrónomo, biólogo, sin haber estudiado nunca, o sea, por Dios. Yo tengo un amigo que aprendió italiano en la época que éramos chibolos o muchachos, oyendo discos de aquella época, los famosos long play, los ponía y escuchaba un disco en italiano y comenzaba con un diccionario tal. Y yo hablo italiano un poco porque me crié en un barrio italiano. Y entonces hablábamos italiano y yo le decía, pero ¿y cómo tú aprendiste? Entonces me decía, oyendo discos. Entonces, ¿y por qué? No sé, me llamó la atención. Y hay gente así, pues, igualito con la matemática y tal, todo está en mis creencias. Si yo creo que la matemática es sencilla, que me la ponen difícil es otra cosa. De hecho, el mundo es matemático. Entonces, son mis creencias las que me limitan. ¿Cuál es la primera tarea que les voy a poner? Es busquen qué creencias tienen ustedes que los limitan y busquen aquellas que los potencian. Esas que los potencian, manténganlas allí, transmítanselas a la familia, a los hijos y tal. Las que te limitan, analízalas. ¿Por qué tengo esa creencia? ¿De dónde vino? Ya yo les comenté. Pasé 9 años psicoanalizándome, descubrí algunas de mis creencias de dónde venían, pero no todas. No todas, es terrible. Tenemos demasiado, yo lo llamo la basura cósmica. Tenemos demasiadas cosas horribles en la mente que nos han ido inculcando. Hay un autor que es un fenómeno llamado Ken Robinson. Escriban K-E-N, Ken Robinson, búsquenlo en YouTube y él tiene una charla buenísima que se llama Las escuelas matan la creatividad. Yo pienso como él, para no decir que él piensa como yo. Yo cuando lo escuché dije, escúchale, no estoy solo. Las escuelas matan la creatividad, pues, y él lo explica ahí muy bien. ¿Por qué? Porque te van inculcando creencias que entonces esas creencias te limitan el pensamiento. Una vez le preguntaron a Thomas Alva Edison. La vida de Thomas Alva Edison es brillante. Él, pequeñito, era un bruto, un tarado, y llaman a la mamá y le dicen, mira, este tarado bruto hay que sacarlo de aquí. Le dijeron de todo horrible de su hijo y ella dijo, no importa, hijo, en Estados Unidos tú puedes educar a tu hijo toda la primaria en tu casa. Yo te educo, además era maestra la mamá. Se lo llevó a la casa, su hijo bruto, y lo formó en primaria, ¿no? Y él se fue desarrollando y es el hombre que más inventos ha patentado en el mundo. O sea, es un tipo excepcional. Y una vez le preguntaron, caramba, usted patentó todo eso y ni siquiera es ingeniero, porque ni siquiera tiene secundaria, no tenía. Entonces, ¿qué hubiera sido de usted si usted se hubiera graduado de ingeniero? Y él dijo, no, fuera como los demás ingenieros. No voy a decir qué fue lo que dijo, porque fue como una cosa muy, muy triste para nosotros los que hemos estudiado, ¿no? Me hubieran limitado, me hubieran enseñado lo que tenía que aprender y me hubieran encasillado en un rol de pensar lo que otros hacen. Se lo voy a poner sencillo. Aquí hay una laptop. Entonces yo estudio computación y soy incapaz de hacer una laptop. Tengo que comprarla a los países que las desarrollan. Yo estudio cine. Pero tengo que irme a Hollywood o a Cinecittà, qué sé yo, a no sé dónde, porque ahí es donde tienen esto y esto. Yo sé de cámaras, pero yo no la puedo crear. Entonces sí nos van encasillando, porque esas creencias que nos limitan nos las han metido en la cabeza. No, hay que ser japonés para tener disciplina. ¿Por qué? ¿Usted cree que todos los japoneses tienen disciplina? Pero eso nos los han vendido. No estoy hablando mal de los japoneses, los admiro. De hecho, el caso de la Toyota es un caso que yo pongo como ejemplo. Lo que llaman Lean Manufacturing, ¿no? Ellos tienen el Toyota Production System, que es brillante, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no todos son como Toyota, me explico. Pero yo recuerdo cuando era joven y veía a alguien chino, decía, hay un karateca. Y yo tenía un amigo chino que decía, yo no tengo idea ni de lo que es karate, ¿no? O sea, nos van metiendo cosas, mitos, que nos limitan. Y a eso quiero llegar yo, porque para llegar al liderazgo es importante que ustedes hagan entonces una lista de qué creencias me limitan, qué creencias me potencian. Las que me potencian,
pónganle todo su corazón y las que lo limitan, elimínenlas. Por ejemplo, ¿qué me limita? Las creencias que nos limitan son como esta. Me tocó el peor equipo. O sea, buscaron a quien darle un equipo malo, entonces me agarraron a mí y me pusieron en el peor equipo de trabajo. Entonces, esa creencia me limita. Ahí también les voy a poner mucha tarea. Búsquense lo que es el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión dice que la gente que tú supervisas va a alcanzar los niveles que tú crees que ellos pueden alcanzar. Eso lo puedes aplicar con tus hijos. Si tú piensas que tus hijos, esa expresión, ay hijo, yo sé que eso te cuesta mucho, pero haz un esfuerzo, eso limita a tu hijo. Eso no se le debe decir a un niño porque a nadie le cuesta mucho nada. A nadie. Porque si no, si creemos en Dios, Dios entonces fue malo, pues. Porque a unos los hizo que pueden desarrollar 1000 cosas y a otros los hizo que no pueden. No. Todos tenemos la potencialidad. Lo que pasa es que también tenemos creencias y esas creencias nos limitan y no nos dejan desarrollarnos como deberíamos. Entonces, si yo en lugar de pensar me ha tocado el peor equipo, pienso me ha tocado el mejor equipo. Lo que pasa es que la gente no lo ve, yo los voy a tratar de desarrollar, voy a hacer el esfuerzo y se van a desarrollar y van a alcanzar niveles que ellos mismos no creían que iban a alcanzar. ¿Ustedes qué creen con esas dos creencias? ¿Cuál funciona? Pero tiene que ser una creencia, no es que a partir de mañana voy a tratar a la gente para que alcance su... No, no es la acción, es la creencia. Si usted no cree que todos somos iguales en diseño, esto es como una producción en serie, todos somos iguales en diseño, por supuesto, con diferencias biológicas, fisiológicas, hay unas diferencias, pero como potencial, como alma, espíritu, mente, corazón, coraje, pasión, todos somos igualitos. Lo que pasa es que algunos esa pasión se la mataron desde pequeñito. Desde pequeño le inculcaron creencias, bueno, hijo, ay, hijo, hijito, qué pobrecito. Entonces, ese niño crece pensando, bueno, limitado. Pero si un niño crece sin decirle mentira, nunca le digan a su hijo, tú eres lo mejor del mundo. Nadie es lo mejor del mundo, sino tú eres un ser humano hermoso. Tú puedes alcanzar lo que tú quieras alcanzar. Entonces, si yo creo en mi equipo, y esto lo digo con propiedad, yo lo he vivido, algún día escribiré mis memorias. Y a mí me han tocado equipos, yo he trabajado en empresas, ya al final, ahora soy consultor, pero antes, una de las últimas empresas que trabajé, me enviaban, vete para la refinería tal, que ahí hay un equipo terrible, vete para tal parte, que hay un equipo que no sirve para nada. Y esos equipos, en menos de 6 meses, 7 meses, se convertían en tremendos equipos de trabajo. Pero no era por mí, era porque yo los dejaba sacar ese potencial. Ven acá, ¿qué haces tú aquí? Eso hay que hacerlo. Claro, es un trabajo. A veces mi esposa me decía, tú llegas agotado como si hubieras ido a una guerra. Yo le decía, yo todos los días voy a una guerra. Voy a una guerra contra las propias creencias de la gente, porque las mismas personas me decían, no jefe, yo lo he intentado, pero eso para mí es imposible. Entonces la palabra imposible. Entonces le enseñaba casos de gente, mire estas personas que nacen sin brazos y piernas y nadan, por Dios. Entonces hay gente que dice, yo nunca voy a aprender a nadar, por Dios. Y entonces le enseño, mira este video. Antes no había internet, cuando yo estaba más joven que ahora. Ahora hay internet, hay YouTube, uno se mete y los ve. Personas que no tienen ni brazos ni piernas ni nada. Y tú me vas a decir con tus 4 patas, porque parece un perrito más bien, yo no puedo aprender a nadar porque es que yo ¿qué? Entonces no hay excusa, pues. No hay excusa. Tú tienes 2 brazos, 2 piernas y tú puedes nadar. Tú puedes. Pero hay bloqueos por tus creencias. Tira un bebé. De hecho, ahorita hay partos, ahorita no, tiene tiempo, que los partos son en una piscina, pues en el agua. Y el bebé nace y no lo dejan salir a flote, sino que lo dejan porque... ¿Cuál es el primer problema del ser humano? Es para que ustedes vean cómo es esto de sencillo. El primer problema del ser humano es respirar. Cuando nacemos, nosotros no respiramos. Pasamos 9 meses sin respirar en el vientre de nuestra madre. 9 meses respirando oxígeno a través de un cordón umbilical, no por las fosas nasales ni por los pulmones, no. Esto no lo hacemos ahí porque ahí hay un líquido. Se llama líquido amniótico. Cuando nuestra madre rompe fuente y nacemos, nuestro primer problema es si no respiras, te mueres. Entonces,
Si yo dejo a ese niño en líquido, él sigue flotando y tal, empieza a nadar se le hace natural y después cuando lo sacan, ¿verdad? A enfrentarse a un mundo donde ya no va a nadar más. Entonces, miren qué interesante. Ojalá esto lo hiciéramos siempre, no. Entonces las creencias no tienen que ser por cesárea, no tienen, entonces hay que ponerla en cuidados intensivos. Entonces todo es como una parafernalia y nos han metido creencias. Es que mi embarazo es delicado, todos los embarazos son delicados. Entonces cuando ahí me tocó trabajar con indígenas muchos años y yo veía como una de las señoras decía, mañana no vengo temprano porque en la madrugada voy a dar a luz, o sea, voy a parir, dice. Y yo decía, ¿cómo que ¿y a dónde va? Al río con mi mamá. Y la mujer se iba al río con su mamá y nosotros al mediodía, en pleno trabajo, llegaba ella con el bebé recién nacido. Y entonces yo decía, pero tú acabas de dar a luz. ¿Y cómo es? Bueno, eso es sencillo. Igual nace en el río, flota el bebé, cortan el cordón. O sea, una cosa chévere. Si yo les llego a poner un hospital, les aseguro que le metemos la creencia, no tiene que ser por cesárea. Y ahí van todas las indígenas por cesárea. No estoy en contra de ciertas cosas. Lo que les quiero es mostrar cómo nos van limitando esas creencias. La otra creencia es el líder es mi jefe. Cuando la creencia yo soy el líder de mi equipo. El líder de mi equipo soy yo. Mi jefe es mi líder, pero yo también soy un líder. De hecho, como líder tengo que comenzar a trascender. Otra que me limita, bueno, ellos ya son grandes, ya yo les advertí que ahí hay un riesgo. Yo no tengo que estar cuidando a nadie. Yo no vine aquí de niñera, yo no soy niñera de nadie. Pues, si no se cuidan, yo tengo que enseñarles. Esa es la creencia que nos potencia. Porque la gente no se cuida porque no entiende, porque tiene creencias que le dicen eso no me va a pasar a mí. La gente no es mala por diseño, a menos que sea un psicópata, pero esos nacieron así y eso es otro problema, ¿verdad? Pero las personas son malas o se comportan mal de acuerdo a como yo las veo, pero en su mundo creen que están haciendo lo correcto. Entonces lo que tengo que entender es por dónde te llego para que comprenda. Y a mí me tocó una época dura. Los colaboradores de mi época, llamados obreros, eran hasta analfabetas. Pues. Entonces, yo ¿cómo le expliqué? Le decía, léete esto para que comprenda. No, yo tenía que explicarle como un niño. Mira, ven acá, esto es un pulmoncito, ¿ves? Aquí está, mira los pulmones de una persona que vive en el campo. Mira, foticos de libros. Hasta que al final yo le decía, ¿qué vas a hacer ahora? No, me voy a poner mi protección respiratoria. ¿Por qué? Porque mis pulmones se me pueden poner así como esos negros que me enseñaste ahí llenos de carbón. Le digo, eso se llama neumoconiosis. Ah, pero ¿cómo hacemos los cursos? Es para que ustedes vean. Bueno, ustedes saben, la silicosis, la neumoconiosis, bla, bla, a unas personas que yo lo he visto mucho en minería. En minería en Perú, por ejemplo, tenemos personas que hablan quechua o aymara y el español es un idioma nuevo para ellos, les cuesta. Entonces, además de que le hablo en español, le hablo de términos que no son comunes ni normales para ellos. Entonces, lo que estoy haciendo es limitándolo en lugar de potenciándolo. Yo tengo que hablarles en su idioma, no en quechua, sino en el idioma que ellos van a comprender desde mi amor. Decirles, yo estoy aquí para cuidarte. Tú sabes lo que es esto. Esto es esto. Y esto se usa para esto, porque hay unos riesgos. ¿Tú sabes lo que es un riesgo? Cuéntame un riesgo para tus abuelos que era un riesgo. Ah, bueno, salir y que cayera una nevada y no poder regresar. Eso es un riesgo. ¿Tú lo asumes? No. Tú cuando vas a salir, ¿qué haces entonces? No, yo aprendí a hacer esto. Bueno, cuando tú vas a trabajar con este riesgo, tienes que usar esta máscara, esto. Eso es sencillo, pero eso requiere dedicación a uno por uno. O sea, no es tan fácil así como dicen, ¿no? Entonces lo que nos hace falta en la actualidad son trabajadores líderes, personas que ellos mismos comprendan que sus creencias pueden potenciarse hasta niveles inimaginables. Existen. Yo he visto casos tremendos, he tenido casos tremendos, he tenido casos que todavía siguen con sus creencias iniciales y se quedaron ahí. Y tengo casos que hay personas que no creían en estas cosas, que trabajaron conmigo. Yo tuve un gerente que se burlaba de mí. Me decía, ahí viene Antonio tirando besitos, el amor y las endorfinas, y se reía. Él era el gerente, yo era un superintendente.
Por cosas de la vida, yo después fui gerente, después gerente corporativo y después yo era jefe de él. Y como jefe de él lo obligaba a leer ciertas cosas y a discutir en grupo. Y él da clases como yo de liderazgo, de crecimiento personal. Y él siempre me dice, no le cuentes a nadie mi historia, porque tú la conoces, porque es terrible. Él dice, ¿y cómo yo llegué a ser así? Le digo, bueno, porque eran tus creencias. Un jefe es duro, pues. De hecho, él me decía a mí, cuando era jefe mío, me decía, tú nunca vas a ser gerente porque tú no golpeas la mesa cuando hablas. Aquí que habla, él hablaba así, pues, categórico. Y entonces yo no golpeaba la mesa. Y después fui jefe de él, o sea, las ironías de la vida. Él se quedó ahí porque él golpeaba la mesa demasiado hasta que la quebró, ¿me explico? Entonces, el carácter no es golpear una mesa. El carácter es estar consciente de mi personalidad, de mis creencias que me limitan, de mis creencias que me potencian y de que los demás tienen derecho a crecer y que yo estoy aquí para hacerlos crecer y ayudarlos. Y eso es parte del liderazgo. Hay un libro de Stephen Robbins que se llama Administración. Stephen Robbins, si ustedes lo buscan en internet, Stephen Robbins, PDF, Administración, van a conseguir los libros y los descargan, etc. Son ediciones un poquito más viejas, pero son tremendas. Este señor es un genio en comportamiento organizacional, tiene N libros, todos los libros que se imaginen, y él dice, la administración consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Entonces, coordinar el trabajo de otros es complicado. ¿Cómo se coordina el trabajo? Es como un director de orquesta. ¿Ustedes creen que un director de orquesta le grita una grosería a alguien y no sabe que lo impacta porque está desafinando? ¿Qué le dice? ¿Cómo detecta que está desafinando? ¿Cómo afecta desafinar, que uno desafine en el desempeño de toda la orquesta? Eso es administrar. Mi equipo, alguien está desafinando, ven acá. Tú afinaste tu instrumento. O sea, tú sabes lo que estás haciendo, estás bien preparado. Ese es mi trabajo. Administrar. Entonces yo tengo que gestionar eso y ver, y si te damos un curso de afinación de violín, por ejemplo, vamos a llevarlo al campo del trabajo, pues. Entonces, va al curso y no aprende nada, porque las creencias que están aquí, bueno, es que hay clientes que son terribles. No hay clientes que son terribles. Desde su realidad está hablando. Ahora tú ahora viste esto, entiendes esto, ahora tú tienes que ponerte en su realidad para ver cómo lo atiende sin que se sienta mal ni ofendido. Eso es una virtud que tenemos que desarrollar. Entonces, Stephen Robbins en su libro Administración dice que las funciones administrativas son 4. Planear, que es establecer las metas y la dirección, hacia dónde vamos, qué pretendemos lograr y cómo lo vamos a lograr. Organizar. Entonces, si yo tengo un plan, un objetivo y lo que voy a hacer, entonces yo tengo que organizarme para alcanzar esos objetivos a través del plan. Después dirigir para que esa organización que va a alcanzar el objetivo no se me desvíe, yo tengo que darle dirección y foco constante. Y después controlar los procesos y las actividades, no a la gente. Miren a lo que son las creencias. Creemos que poniéndole a la gente, midiéndole la entrada y salida del trabajo, estamos controlando eficiencia, eficacia. No, estamos controlando gente. Entonces, la gente no se controla. Lo que yo tengo que controlar es el proceso. ¿Por qué llegan tarde? ¿Por qué cuando salen dejan todo desordenado? Porque hay unos que sí lo dejan ordenado. Entonces yo tengo que hacer un análisis, tengo que establecer procedimientos, un protocolo, un estándar. O sea, es un trabajón. Más fácil es, llegaste tarde, llegaste no sé qué. Eso es más fácil con una maquinita que ahora con la huella es total el control o el photocheck. No, el control es de la actividad. ¿Cómo lo hace la persona? Porque hay unos que tardan la mitad, otros tardan el doble que los demás. Entonces, analizar el proceso, ¿por qué se le hace difícil? ¿Qué tengo que hacer yo? Lograr que la gente desarrolle el talento. Entonces, si yo controlo a la gente, yo no voy a lograr que la gente saque ese talento. Si yo controlo las actividades y la gente con el talento las desarrolla, yo puedo llegar a niveles insospechados.
Entonces les comentaba esto porque en la minería en Perú, que uno de los países más me ha impactado a mí, ellos hacen herramientas, las llaman herramientas hechizas. El trabajador se ve forzado a hacer sus propias herramientas o a modificar herramientas existentes para adaptarlas ergonómicamente a su mano y tal. ¿Por qué? Porque de repente él nació en la sierra, es pequeñito, tiene la mano pequeñita y le dan un martillo, una comba gigante con un mango así, entonces él lo va tallando y lo va adecuando a su mano. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el trabajador es flojo o que el trabajador hace lo imposible por adecuar hasta las herramientas para lograr su desempeño. O sea, ahí están las evidencias. Y todo esto junto, si yo comienzo a controlar los procesos y digo, pero ¿y quién compró esas combas así tan gruesas? Entonces yo tengo un departamento de logística. Yo tengo que hacer que logística busque talla. Yo he visto, aunque ustedes no lo crean, hay una empresa eléctrica donde los guantes dieléctricos son unos guantes especiales para meter las manos en equipos eléctricos, en un cajetín, por ejemplo, son especiales, se los dan a la gente y en esa empresa votaban al que lo descubrieran, o sea, chapa tu actitud. Entonces le sacaban una foto, los mismos compañeros la enviaban a la gerencia y a esa persona la votaban porque esa persona no estaba usando los guantes. Yo tuve la suerte de ir a dar un curso de liderazgo en esa empresa, me entrevisto con la gerencia y tal, y empiezo a leer el curso y después me dijeron, oye, tú podías dar esto a los colaboradores. Perfecto. Entonces con los colaboradores llegó un momento, por mi forma de decir las cosas y tal, algunos se generó una empatía y yo comencé a preguntarle, ¿por qué no te pones los guantes? Tráeme unos guantes. Y me trajeron los guantes. Hay personas que los guantes no le caben, porque entonces, como los peruanos son pequeños, entre comillas, les traían unos guantes, esos guantes tienen hasta talla y compraban una sola talla pequeña, entonces los que tenían mano más grande, el guante más bien era un riesgo, se lo tenían que quitar. O sea, ¿quién controla eso? Un líder controla eso. Aquí no vamos a comprar guantes por tener guantes, tenemos que comprar el guante adecuado a mi gente. Entonces, cuando yo después me toco otra vez con los líderes, me conseguí un líder. Siempre hay un líder, siempre hay alguien que entiende el liderazgo. Y este señor me escuchó, los demás horrorizados, no puede ser porque le hemos dado guante y tal. Y yo explicándole, sí, pero eso no son los guantes. Y llegó uno y me dijo, un momentico que voy a mi oficina y vengo. Se fue, se trajo una impresión, una hoja impresa y me dijo, mira, aquí está. Uno por uno sus colaboradores con la talla de guante, el tipo de máscara que usan, a qué son alérgicos. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que uno de ustedes haga todo esto? Entonces él dice, bueno, yo lo hago porque yo los cuido, pues. Y los demás, ¿cómo esto no es un estándar en la empresa? Entonces, a eso es a lo que tenemos que ir. Eso es un líder. Un líder no se destaca porque es mejor que nadie. El líder lo que busca es, yo voy a cuidar a mi gente y mi gente requiere atención. Entonces lo que voy a controlar no es a la persona, yo lo que voy a controlar es el proceso, qué equipo le estoy dando, cómo lo estoy protegiendo, cómo le notifiqué los riesgos, cómo hacemos el famoso IPERC, que parece una cosa que hay gente que firma y después yo cuando hago auditoría les digo, tú firmaste, aquí hay un IPERC que acaban de hacer, ¿qué dice ahí? Bueno, yo no sé leer y escribir. Pues por Dios, y lo hicieron firmar, eso no se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ven acá, mira, aquí dice que tal cosa. O sea, es una persona, es una vida, ese es el que se va a matar. Y después decimos, investigación de accidentes, conducta inadecuada. Entonces, subestándar, una conducta subestándar. Por supuesto que es subestándar, porque no hay ni un estándar. Entonces, los líderes estamos llamados, y se los digo, busquen en sus propias empresas, en todas las empresas, en las tiendas, hay líderes. Agarren a ese líder y sobre los hombros de ese líder monten toda esta estrategia. Controlen las compras, controlen los egresos, controlen los ingresos de la gente. No es controlar a quién vamos a meter, no, es que el que entre aquí sueñe con hacer de esta empresa lo más bello, más grande y más hermoso del mundo. No que me diga, yo vengo aquí porque no tengo trabajo y esto es mi peor es nada. No, si me dice así, tú no vas a trabajar conmigo.
Pero si me dice, yo vengo a hacer de esta empresa lo máximo en el mundo, algo hermoso, un sitio donde todo el mundo quiera trabajar. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿te gustaría trabajar en Google? Y todo el mundo, sí, 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 sí. ¿O te gustaría trabajar en Apple? Sí, sí, todo el mundo quiere, pero nadie sabe ni cómo se trabaja ahí. Pero la imagen que tienen es de que debe ser impresionante, porque en Google te dan un día libre a la semana para que pienses en cualquier proyecto y trabajes en él. Te dan hasta recursos. Bueno, porque ellos se pueden dar ese lujo y tal. No, no es que se pueden dar ese lujo. Ellos saben que tienen talento, creen en el talento. Yo sé que me estoy explicando. Yo tengo que creer que tengo talento. Entonces, cuando vemos el caso de una cocina en un centro de comida rápida o en un restaurante, los que hacen mantenimiento tienen ideas geniales. Bueno, mira, cada vez que hago mantenimiento tengo que estar montándome por aquí porque el acceso y tal. Esas ideas son ideas que debemos tomar el mismo cocinero. El traslado de aquí a aquí se me hace muy largo y hay riesgo porque cuando me muevo para acá pasa gente. Todas esas ideas son las que han tomado otros para ir mejorando. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cambiar los diseños? De hecho, con un grupo de mantenimiento de ustedes, estuvimos viendo el diseño típico de un centro de comida rápido, una página tomada de una franquicia de Estados Unidos. Lo ponemos ahí. Entonces yo le hice una pregunta sobre, vamos a agarrar un riesgo cualquiera, riesgo químico. Y cuando vimos los riesgos químicos, ¿se usa algún desengrasante? Sí, se usan desengrasantes. Y ese desengrasante, ¿dónde lo almacenamos? Y ahí vino, cuando vemos el diseño en la planta, en el dibujito, vemos que en ninguna parte hay un almacén para productos químicos. Entonces la pregunta es, ¿quién diseñó eso? ¿Por qué nosotros no le decimos a la casa matriz, la franquicia matriz, le decimos, mira, tú no tienes un centro o un lugar donde yo ubique mis productos químicos que son de alto riesgo? Yo se los digo porque yo he ido a tanqueros petroleros. Imagínense un tanquero petrolero donde he ido a la cocina y me consigo insecticidas donde guardan el arroz, la comida. Entonces eso, o veneno de ratas, por ejemplo, porque en los barcos hay ratas. Entonces hay un raticida. Ay, pero ¿de dónde lo almacena? Bueno, aquí porque es más cómodo. No, tú no puedes tener eso en la cocina. Entonces las ideas nacen de mi equipo y ese es el trabajo del líder. Y de estas funciones, planear, organizar, dirigir y controlar para lograr esas metas, planear, organizar, dirigir y controlar, ¿cuáles tenemos que garantizar nosotros? ¿Cuáles? Yo como líder, ¿cuál debo garantizar? Ustedes háganse la pregunta. ¿En qué somos buenos? ¿Cuáles hacemos mejor? ¿Cuáles son las mejores? Planear, organizar, dirigir o controlar. Entonces, somos muy buenos planeando. Ustedes lo ven, véanlo a nivel de nación. Pues. Todas las naciones tienen el plan de la nación, el plan. Y es más, las alcaldías tienen planes, llegan hasta los presupuestos, el Estado le da los presupuestos, pero no ejecutan el presupuesto. Entonces, en la parte de organizar, dirigir y controlar es donde estamos terribles. Y eso lo vemos en las empresas también. No todas, por supuesto, pero cuando a mí me invitan a una empresa, yo me paseo es con esto. Yo me limito a esto. Yo llego y le digo, ¿dónde están tus planes? Aquí están. Y los presupuestos no me enseñan los montos, sino quién los aprueba, cómo los aprueba, quién los conoce. Entonces, ¿quién debe garantizar esto? ¿Cuáles estamos garantizando? Bueno, ustedes háganse la pregunta. ¿La garantizo yo? ¿La garantiza mi supervisor? ¿La garantizan mis equipos de trabajo? ¿Cuál es más, cuál es menos? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Ahora que conocen esto, que le he dado algunos ejemplos, tengo que controlar gente o proceso. Tengo que controlar actividades o a la gente, o cómo la hace la gente. O tengo que ver cómo lo hace la gente y averiguar por qué lo hacen así si en el estándar dice que es así, pues. No, es que así se me hace mejor, pero ahora entendemos lo de las creencias. ¿Por qué lo hace así? Porque en su creencia es así. ¿Cómo yo lo convenzo? ¿Cómo yo sustituyo esa creencia? Tiene que ser con otra creencia más poderosa. Entonces yo tengo que buscar hacer que crea. Yo recuerdo, miren, esto es tan terrible lo que les voy a contar. Cuando éramos chibolos jóvenes, en donde yo vivía, que le dije que era un barrio italiano,
Había mucho italiano y había un señor que arreglaba la parte eléctrica de los carros, servicio autoeléctrico. Y un amigo mío se le muere el papá y entonces tuvo que trabajar y fue a trabajar ahí. Y el primer día que salió del trabajo le preguntamos, ¿cómo te fue? Porque los demás estudiábamos. Por eso le dije, yo tuve la fortuna de poder estudiar. Tengo amigos brillantes que no pudieron estudiar por muchas razones. Este es uno. Y él llegó y dice, oh, horrible, horrible. Me pusieron a agarrar unas baterías y unos cables y una cosa y me pegó un corrientazo y todos se rieron, todos los mecánicos más viejos se rieron y le dijeron, así se aprende, ya sabes que eso no se toca. Entonces, eso da risa, porque es la creencia que tú para aprender electricidad primero te electrocutas y entiendes. Si sobrevives, ya sabes que eso no se toca. Eso no puede ser. Yo no tengo que enseñarle a nadie un shock eléctrico para que entienda que eso existe y que está ahí. No puede ser. Entonces, yo tengo que garantizar que la gente aprenda y que no... Bueno, él cuando se lleve un chasco, él va a aprender. Cuando se electrocute, él va a darse cuenta, eso no puede ser. Yo tengo que lograr que su creencia sea sustituida por una que lo potencie, ¿verdad? Entonces ahora, todo lo que hemos hablado es para poder definir lo que es liderazgo. Parece mentira, porque el liderazgo, si yo no creo que yo soy un líder y que yo puedo alcanzar altos niveles como ser humano, un líder no de mi equipo, primero un líder de mi vida, porque ese es el primer cometido. Entonces, la definición del liderazgo, piensen ustedes, no lo que es un líder, sino el liderazgo. Entonces, el liderazgo es una habilidad. Yo les voy a mostrar a ustedes, porque mucha gente dice que es una capacidad. Yo les voy a mostrar a ustedes una botella. Esta botella tiene agua. Voy a borrar la marca, ¿no? Que no vean la marca. Esta botella contiene agua. Y si yo le pregunto a ustedes cuál es la capacidad de esta botella, ustedes saben cuál es la capacidad de esta botella. Esta botella tiene 600 mililitros. Esta botella tiene una capacidad de 600 mililitros. O sea, si yo vierto en esta botella, vierto 200 mililitros, todavía me queda espacio para meter 400 más. Pero si yo meto 800, se me va a desbordar. Eso lo entendemos, es la capacidad. Pero si yo me tomo un poquito de agua, voy a aprovechar. Si yo me tomo un poquito de agua, la capacidad cambió. ¿Ustedes creen que la capacidad cambia por el hecho de que yo me la tome? Y si me la tomo todo y queda vacía, ¿cambia la capacidad de esta botella? La capacidad no cambia. La capacidad es una característica propia de la botella. El liderazgo es una característica propia del ser humano. Es como el amor. Todos necesitamos amar y ser amados. Todos. No hay nadie que diga, no, yo no, a mí no me importa si no me quieren. Ese se muere rapidito. Necesitamos afecto y dar afecto. No solo que nos den, dar afecto. Entonces, el liderazgo es lo mismo. Necesitamos liderar y necesitamos que nos lideren en el buen sentido de la palabra, porque vamos a ver lo que es liderazgo. Entonces, la habilidad con la que yo lleno esta botella, yo siempre doy este ejemplo porque este ejemplo es vital, que no lo olviden. Si yo le meto aquí agua de cloaca, aguas negras, aunque tenga la capacidad, ¿ustedes creen que esa agua me va a servir a mí para calmar la sed o me va a envenenar a mí? Si yo meto veneno aquí. Entonces, lo que yo meta en esta botella es lo que va a ser importante para mí en mi vida, esa capacidad. Entonces, la teoría es que todos tenemos las mismas capacidades. Lo que sucede es que tenemos diferentes habilidades. El liderazgo es una habilidad. Es una habilidad. Como capacidad la tenemos todos, no hay excusa, pero es la habilidad para influir sobre un grupo de personas que llamamos a veces equipo de trabajo, para lograr alcanzar un objetivo común. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Es una habilidad. ¿Y cómo se desarrolla una habilidad? Si yo quiero tocar guitarra, es una habilidad. Los camarógrafos que saben de cámaras y tal, y de sonido y tal, ¿cómo fue eso? Ellos llegaron y dijeron, wow, es una cámara, soy experto. O tuvieron que entender qué es el foco, el cuadro, el no sé qué, el plano, primer plano, no sé cuál plano. O sea, eso se aprende con el tiempo.
es una habilidad que se va desarrollando. Y seguro que echaron a perder no sé cuántas mil tomas antes de lograr el desempeño que tienen ahora. Igual, cuántas hamburguesas no se quemaron. Y yo pongo siempre ejemplo, ¿ustedes creen que Gastón Acurio nunca se le quemó nada? ¿Ustedes creen que a Sandra Plevisani nunca le ha salido una torta que no levanta? O que ella nació aprendida y dijo, wow, voy a ser la mejor pastelera del mundo. O llegó Gastón Acurio y dijo, wow, voy a ser mejor, voy a cambiar la gastronomía en Perú porque yo nací, soy elegido por Dios. Eso no existe. La habilidad se desarrolla día tras día. El liderazgo se desarrolla día tras día. Influir sobre el grupo de trabajo para alcanzar un objetivo común, no mi objetivo ni el objetivo de la empresa. Es el objetivo común. Entonces yo tengo que tratar de vender que el sueño de la empresa, el objetivo de la empresa es común a ellos. Una manera, esto es una idea que yo utilizaba, sobre todo en mi época que había sindicatos muy fuertes, tremendos sindicatos que andaban buscando cualquier excusa, una huelga, tuvimos huelga en la petrolera, era terrible. Entonces yo me sentaba con mi equipo de obreros, supervisores, colaboradores, como los llamen, y yo les decía, ¿de quién es esta empresa? Entonces muchos decían, bueno, de los accionistas, Yo les decía, no, esta empresa es de nosotros. Yo les voy a explicar por qué. Y se lo voy a explicar a ustedes. El accionista o el inversionista mete dinero, más nada. Él pone dinero, él ve el negocio y dice, wow, todo el mundo quiere una laptop como esta y yo tengo dinero que me sobra, voy a comprar 1000 laptops de esta y las voy a vender. Eso es un negocio. Si las laptops no se venden, ¿ustedes creen que él va a seguir comprando laptops para acumular en un almacén? ¿Qué hace? Ustedes saben la respuesta. Deja de vender laptops y se cambia de ramo. El inversionista, cuando monta un negocio, si el negocio no le da los números, la inversión fue mucho para lo que le está dando, lo vende, lo remata, lo que sea. Entonces, si venden mi negocio, ¿dónde quedo yo como trabajador? Si el que lo compra dice, no, cambio de ramo, de esto nos vamos a pasar a esto, y como tú lo que sabes hacer es esto de aquí y no sabes de esto de aquí, estás fuera. ¿De quién es la empresa entonces? Entonces yo le explicaba, sobre todo a los que trabajan en el mundo petrolero, tú eres experto en el encuelladero, tú eres un encuellador, eso es una especialidad. ¿En qué otra empresa del mundo se hace esto? En otra petrolera. Quiere decir que si esto quiebra, ¿dónde vas a buscar trabajo tú? En otra petrolera. ¿Dónde hay más petroleras? ¿Tú crees que es tan fácil? Entonces, esto es de nosotros. Y eso es una manera de lograr un objetivo común. Si esta se convierte en la mejor empresa del mundo, no porque hace lo mejor del mundo, sino porque tiene el mejor equipo, el equipo que está orientado hacia un objetivo. Y el objetivo no es vender, por ejemplo, más hamburguesas que nadie, sino que el que se come una hamburguesa de nosotros diga, caramba, jamás me imaginé que en este planeta hicieran algo como esto tan divino. Ese es mi objetivo. Y eso es común. Mi objetivo no es que me paguen más, que ganemos más, que cobremos más. No, nuestro objetivo es que el cliente se vaya todavía con el sabor en la boca y sueñe esa noche en volver mañana. Ese es mi objetivo y es común. A que me pagan por eso, bienvenido, ¿verdad? Entonces, el líder desarrolla esa habilidad para venderle a la gente que ese es el sueño. Lograr ser una empresa consolidada por todas partes, donde el inversionista sienta que lo que invirtió valió la pena y que nosotros sintamos que lo que estamos haciendo aquí vale la pena. Entonces el liderazgo es una habilidad. Paolo Guerrero, ¿cómo aprendió a jugar fútbol? Él nació y desde pequeñito su mamá doña Peta le dio un balón y él comenzó a darle pataditas al balón desde que tenía 3 meses de nacido. No, eso no es así. Él comenzó, metió la pata, fue creciendo, fue desarrollando su juego. Messi, el otro, todos ellos van en un camino. La habilidad se desarrolla con práctica, no hay otra manera. Y por eso yo los invito a que practiquen todo esto que hemos visto. Practicar cambio de creencias. Para cambiar de creencia, apertura de mente. Escuchen lo que tienen otros que decir. Se los digo yo, que antes subestimaba tanto a tanta gente que yo decía, bueno, ¿qué me va a enseñar? Por ejemplo, ustedes saben de quién aprendí muchísimo, de obreros, por ejemplo. De obreros analfabetas, por Dios, yo ingeniero y un analfabeta que no sabía leer y escribir se reía de lo que hacíamos los ingenieros en el escritorio
Hasta que un día me digné a preguntarle, ¿por qué tú te ríes tanto? Dice, porque eso se soluciona con 3 vueltas en una válvula y ustedes andan sacando ecuaciones y cosas raras. Y entonces le dije, pero explícame. Me dijo, no te voy a explicar porque ustedes se van a reír de mí. Explícame a mí, tú me conoces, yo no me voy a reír. Cuando me explicó, era algo tan sencillo en su mente y era tan sencillo en la realidad. Y nosotros vueltos locos sacando ecuaciones. En esa época hacíamos programas en Fortran y teníamos programas para modelar apertura de válvula, distribución a través de tubos, bla, bla. Y el Señor con su experiencia tenía todo el conocimiento aquí. Entonces, la habilidad de entenderlo, cambiar las creencias. Todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene una verdad, una realidad. Entonces, lo primero es cambiar nuestra actitud de cierre ante lo que consideramos que no tiene nada que enseñarme, tiene mucho que enseñarme. Igual que un gerente. Nadie llega a gerente chupándose el dedo, esa es una expresión mía. Nadie llega a gerente así. Entonces, algo sabe, ve el mundo más desde arriba, sabe que tienen deuda, que hay que pagar, hay un pagaré con el banco tal, tenemos reactiva, no sé qué, tenemos aquello, tenemos lo otro. Él está en otro mundo, hay que pagar nómina, no nos dan los números, anda en otro. Entonces tengo que escucharlo porque él tiene una verdad que yo desconozco cuando estoy aquí. Cuando yo era gerente fue que llegué a un momento y me di cuenta que el problema presupuestario era terrible. Pero cuando tú estás aquí, dices, pero ¿por qué no me dan los reales para hacer esto? Bueno, pero cuando estás allá arriba, dices, no hay real, pues, no hay real. Entonces yo decía, pero ¿cómo no hay real si esta empresa vende millones? Si una cosa es lo que yo vendo, pero después que yo deduzco todo lo que pago, lo que nos queda es marginal. Y entonces tú dices, wow, esto sí es complicado. Bueno, ese es el mundo que hay que enseñarle a la gente para que comprendan que las decisiones se toman, ¿verdad?, sobre una base científica, lógica, ¿verdad? Y desde los altos niveles hasta los niveles de tomas de decisiones sencillas, que parece mentira. En las tomas de decisiones sencillas se los voy a poner mejor. Si yo tengo una cadena de hierro forjado con eslabones así y un día se me daña y yo agarro y le pongo un eslabón nuevo en el medio, pero ese eslabón no conseguí hierro, conseguí plástico, pero es un eslabón, pues, y le puse el eslabón de plástico. Cuando yo utilice la cadena, díganme ustedes por dónde se va a romper la cadena. Eso es un ejemplo sencillo. En mis buenos tiempos yo me llevaba mi cadena y me llevaba eso de donde colocamos las cortinas de baño. Y agarraba un eslabón de eso y me llevaba 2 cadenas de hierro y le ponía a la gente, vamos a estirarlo, ¿por dónde se va a romper? Entonces la respuesta es obvia, por el de plástico. ¿Por qué? Porque es el más débil. Entonces tu cadena productiva, tu cadena de crecimiento como empresa se te va a romper por el eslabón más débil. El trabajador que no le enseñaste, al trabajador que no le diste la dedicación, al trabajador que entró sin una inducción. Entonces, eso es elemental. Yo no tengo por qué explicarlo, pero tengo que a veces explicarlo porque llego a las empresas y me consigo, tú tienes inducción. No, todavía no me la han dado. ¿Por qué? Porque están esperando que sean 20 para dárnoslas a todos, porque es un costo muy grande, bla, bla, bla. Pero cuando esperamos que sean 20, de repente ese trabajador se me mata en un accidente. Hay un accidente fatal y entonces la excusa ¿cuál fue? Que no tuvo ni inducción. Entonces, ¿quién tiene que dar la inducción? El jefe, el supervisor. Siéntese con su trabajador y dígale, mira, ¿sabes cuáles son los riesgos aquí? Esto. ¿Tú has trabajado antes en una cocina? No. ¿Tú has trabajado con esto? No. Bueno, déjame explicarte. Te puedes quemar. El 90% de los que están aquí, por no hacer caso, se quemaron. Ya los nuevos no se queman porque han aprendido y tal. ¿Qué sé yo? Y tengo estadística. Mira, mis accidentes más comunes son estos. Porque la persona no prestó atención. Aquí están los signos, aquí dice cuidado, electrocución. ¿Por qué? Porque aquí hay un riesgo eléctrico. Eso se explica, pero si lo hace el supervisor, ¿qué desarrollas explicándolo tú? La habilidad de ser un líder. Porque esa persona te va a ver. Y voy a cerrar con esta pregunta. Recuerden a sus supervisores cuando ustedes estaban comenzando en este trabajo o en el trabajo que sea. ¿Quién de esos supervisores fue para ustedes un líder? Los puso a pensar, los puso a soñar en grande, los puso a creer en ustedes mismos, a cambiar la creencia y a creer en que ustedes podían llegar a ser supervisores. Piénsenlo y se van a dar cuenta que tuvieron la dicha de estar al lado de un líder
sean ustedes también el líder de su equipo de trabajo. Que ellos, cuando yo algún día trabaje con ellos, me digan, no, yo tengo un líder en mi equipo, tremendo líder. De hecho, y la reflexión va más allá, ningún líder busca liderar a nadie. La gente lo ve y quiere ser como él y lo quiere seguir. El líder lo que busca es ser un ser humano excepcional, él. La gente necesita mi dedicación, yo se la doy. La gente necesita atención, yo se la doy. Mi equipo tiene que ser un equipo de alto desempeño, yo lo voy a lograr con mi equipo. Solo nunca voy a poder. Mi equipo merece todo lo que yo pueda hacer por él. Entonces, la reflexión es esa. El liderazgo es una habilidad, yo tengo que creer que tengo que desarrollar esa habilidad. No es porque me nombraron jefe, sino porque yo debo lograr convencer a mi equipo de que el objetivo común, que es que mi cliente jamás se vaya mentalmente de mi tienda. Que él se puede ir físicamente, pero mentalmente queda prendado, enamorado de mi tienda. Ese es el objetivo común. Y que si yo logro venderlo y todos comulgamos con lo mismo, vamos a alcanzar niveles que nadie se imagina. Y eso requiere de un liderazgo, como llaman ahora, activo. Es presencia, es ver cómo están haciendo las cosas. No es regañarlo, porque recuerden, lo hace desde su realidad. Llámenlo. Fulana, fulano, ven acá, siéntate aquí un momento. Explícame cómo es que haces tú esto. Bueno, yo hago esto. ¿Por qué lo haces así? ¿Tú has visto el procedimiento? No, es que no he tenido tiempo. Miren, van a descubrir muchas cosas. Y entonces el líder lo que hace en ese momento es un coach, cuando le dice, ¿y cómo crees tú que debería hacerse? Bueno, yo pienso, y puede ser también un tutor, mira, tienes que hacer esto y esto. Entonces, los roles del líder son hermosos y ustedes van a crecer como ser humano, van a crecer muchísimo y mucha gente va a querer ser como ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias. El liderazgo es una habilidad, es una capacidad que tenemos todos y ahora les queda la pelota del lado de su cancha, metan el gol. Es sencillo, pero hay que dedicarse. Disciplina, constancia y dedicación. Lo van a lograr. Gracias.